En el circuito de la figura se desea calcular la tensión del condensador pasados 10 milisegundos, teniendo en cuenta la siguiente secuencia en los interruptores. Inicialmente, ambos interruptores están abiertos y el condensador se encuentra descargado. Es la situación que vemos en la figura. En t igual 0 se cierran S1 y S2. Cerramos simultáneamente ambos switches. En el instante t igual 8 milisegundos se abre S2, pero S1 todavía permanece cerrado. Es decir, que S1 permanecerá cerrado hasta el final del problema. Bueno, se nos dan los valores de las resistencias, de los resistores, la capacitancia del capacitor y el voltaje de la fuente, V1 100 volt y V2 50 volt. Muy interesante, así que los invito a ver el vídeo. Bueno, por aquí tenemos la letra, si necesitamos algo lo ampliamos, y aquí tenemos el esquema de nuestro circuito con ambos switches cerrados. Entonces, en esas condiciones tendremos las siguientes corrientes. Aquí tenemos dos nudos y tendremos una corriente I1, una corriente I2 y una corriente I3 de carga del capacitor. Esa intensidad I3 obviamente también pasará por R2. Entonces, entre los puntos A y B, que así les he designado, tenemos conectado nuestro capacitor. Siempre es más fácil resolver este circuito calculando el Thevenin entre A y B con el circuito abierto, y una vez que tengamos nuestro Thevenin, colocamos el capacitor. Entonces siempre lo hacemos de esa forma para que nos quede más fácil calcular la constante de tiempo y saber a través de qué resistencia se está produciendo la carga de ese capacitor. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a quitar el capacitor, ver el circuito equivalente de Thevenin que nos queda entre los terminales A y B. Por tanto, tendremos que calcular la resistencia de Thevenin vista desde A y B y el voltaje de Thevenin, que será el voltaje entre A y B con el circuito abierto. Primeramente vamos a hallar la resistencia de Thevenin, por lo cual hemos cortocircuitado nuestras fuentes y tenemos que ver cuál es la resistencia equivalente vista desde los terminales A y B. Entonces veamos lo siguiente. Resistencia de Thevenin. Considerar primero el punto A. Bueno, y al punto A tenemos conectado un extremo de R1 y un extremo de R3. Lo podemos dibujar de esta forma. Esta, por ejemplo, sería R1 y esta sería, por ejemplo, R3. ¿Y cómo sigue el tema? Bueno, los otros extremos de R1 y R3 están conectadas a un extremo ¿de quién? De R2. Entonces R1 y R3 están en paralelo y a su vez conectadas a R2. Y finalmente R2 está conectada al punto B. Por lo tanto, para hallar la resistencia equivalente de Thevenin, voy a tener que hallar el equivalente de este paralelo y lo que me da como resultado sumárselo a R2 porque este paralelo está en serie con R2. Nos da 16 ohm. Ahora tenemos que volver al circuito original, pero manteniendo los terminales entre A y B abiertos. Vamos a marcar la polaridad de cada una de estas fuentes, positivo, negativo y negativo. Vemos que estas fuentes no están en oposición. Si estuviera esta fuente sola en el circuito, la corriente tendría este sentido, antihorario, ¿no? Y si estuviera esta fuente sola, también el sentido sería antihorario. O sea que no tenemos ninguna duda de que el sentido de la corriente en este circuito será así. Vamos a llamarle a esta corriente una corriente que tendrá una intensidad I. Obviamente que por esta rama no tenemos corriente porque el circuito está abierto, ¿verdad? Entonces, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff para determinar el valor de la intensidad. Y luego que tenemos la intensidad, podemos calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B, que será nuestro voltaje de Thevenin.
Salimos de este punto y tenemos de menos a más, pongo más V1, que es 100 volt. Seguimos nuestro camino de más a menos, menos R1 por I. Y luego cuando pase por aquí, por R3, tendré también menos R3 por I. O sea que R1 y R3 están en serie en este circuito. Por lo tanto, voy a poner menos R1 más R3. R1 es 15 ohmios y R3 es 10 ohmios. Todo esto por I. Y luego tenemos que pasar por la fuente V2 de menos a más. Entonces pongo más 50 volt y todo esto lo igualamos a 0. O sea que se trata de hacer operaciones y calcular la intensidad. 100 más 50, 150. 15 y 10 son 25. Lo transponemos al otro lado y luego pasamos dividiendo el 25. Hacemos la operación. Entonces esos 6 amperes es el valor que tiene la intensidad I. Ahora, para calcular nuestro voltaje de Thevenin, que es la diferencia de potencial entre A y B, puedo salir del punto A, hacer un recorrido y llegar al punto B. Puedo seguir este camino o este de aquí abajo. Me va a dar exactamente lo mismo. Salimos del punto A y entonces decimos el punto A tiene cierto potencial V sub A. Ahora vamos de menos a más. Pongo más el valor de R1, que es 15 ohmios, por la intensidad I, que es 6 amperes. Seguimos nuestro camino de más a menos, menos 100 volt. Seguimos y luego llegamos a este punto, que también es el punto B. Todos estos puntos son puntos B, porque aquí no hay corriente, no hay corriente. Entonces, por lo tanto, todos estos puntos están al mismo potencial, que será el potencial del punto B. O sea que todo esto lo igualo a V sub B. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Bueno, nuestro voltaje de Thevenin será la diferencia de potencial V sub A menos V sub B, y eso me dará, haciendo cuentas, esto me está dando 10 volt. Tengamos en cuenta algo muy importante. El voltaje de Thevenin, que es de 10 volt, el voltaje entre A y B cuando no hay nada conectado entre A y B, nos ha dado 10 volt positivo. Esto significa que nuestro cálculo fue VA menos VB igual a 10 volt positivo. Esto significa que el punto A está a mayor potencial que el punto B. Y esto es muy importante, porque aquí ahora vamos a intercalar nuestro capacitor, y tenemos que saber que la placa que está conectada al potencial mayor será la placa que estará positiva, y la placa que está conectada al potencial menor será la placa que estará cargada negativamente. Y eso es muy importante porque nosotros ahora tenemos que calcular el voltaje en el capacitor, y saber la polaridad de ese voltaje es sumamente importante. Ahora, en nuestro circuito de Thevenin, intercalamos entre A y B el capacitor con la polaridad que ya sabemos que tiene. El voltaje entre extremos del capacitor, obviamente que al principio es 0, y luego el voltaje irá aumentando hasta que finalmente tenga el voltaje de Thevenin. Es decir, que el voltaje máximo que tendrá este capacitor, será el voltaje de Thevenin. Cuidado, lo alcanzará cuando el tiempo sea infinito, infinitamente grande. Fijémonos una cosa, si pongo infinito, E a la menos infinito es 0. Nos queda voltaje de Thevenin por 1 igual voltaje de Thevenin. Eso en un tiempo infinito. Pero no tenemos un tiempo infinito, porque a los 8 milisegundos se nos dice que se abre la llave S2. Y ahí terminaría ese proceso. Por lo tanto, tenemos que justamente sustituir el tiempo por 8 y hacer las operaciones para ver qué voltaje tiene el capacitor en el momento de abrir el switch. Una cosa, necesitamos la constante de tiempo. La constante de tiempo tau será igual a la R de Thevenin, que es la única que tengo en el circuito, por el valor de la capacitancia. Resistencia de Thevenin, 16, capacitancia 500 microfaradio, micro es por 10 a la menos 6, hacemos las operaciones, nos da 8 por 10 a la menos 3 segundos, o sea 8 milisegundos.
Ahora vamos a volver a esta función que describe el voltaje en el capacitor con el tiempo, sustituyendo el tiempo por el tiempo en el cual se abre el switch S2, que es el tiempo de 8 milisegundos. Eso nos dará 6,32 volts. Con este valor volvemos al circuito original en el momento en que se abre la llave S2, permaneciendo cerrada S1. Abierto el switch, a partir de ahora comenzamos a contar el tiempo, cuidado, que es el tiempo hasta el final es de 2 segundos, porque deseamos saber qué voltaje hay en el capacitor a los 10 milisegundos, pero ya han pasado 8 milisegundos. Es decir, que a los 8 milisegundos abro la llave, este capacitor tiene este voltaje inicial, y me quedan 2 segundos para llegar a los 10 milisegundos. Y es ahí cuando yo deseo saber la tensión o el voltaje que tiene el capacitor. Para eso vamos a usar una relación que ya está demostrada en este canal en otro problema, que es la siguiente. Aquí la tenemos. El voltaje que tendrá el capacitor en un tiempo infinitamente grande, más corchetes, dentro va la resta del voltaje inicial V0, que será este 6,32, menos el voltaje que tendrá en el infinito, todo eso multiplicado por E a la menos T sobre la nueva constante de tiempo, que tenemos que calcular, porque ahora el capacitor se está cargando a través de estos dos resistores, R1 y R2, es decir, que la constante de tiempo es R1 más R2 por C. Eso nos da 12,5 milisegundos. Así que ahora simplemente sustituimos valores y ya podemos calcular el voltaje que tendrá a los 10 milisegundos. Hacemos las operaciones y finalmente esto nos da 20,2 volts.